que tenemos en el listado es: ¿cuál piensas que fueron los factores que ayudaron para que misiones como la de Ciudad Azteca, Progreso Nacional, ambas en el Estado de México, Agrícola Oriental en la Ciudad de México y Vistahermosa, se establecieran como iglesias? Pues creo que desde el principio la iglesia inició con ese sentido de crecimiento desde hace muchos años, desde su inicio, y se vio reflejado en el deseo de ir a otros lugares cercanos del Estado de México, la Ciudad de México, y el Señor fue guiando y preparando hermanos y hermanas, ¿verdad?, para apoyar y para desarrollar ese trabajo. Y es lo que sabemos, ¿verdad? No nos tocó estar en esos momentos, pero sí enviaban hermanos para radicar ahí o visitar o estar en esos lugares, y la constancia en esos lugares hizo precisamente que las personas de esas zonas pues encontraran atención espiritual, el compromiso de ver cada semana hermanos que estaban yendo desde aquí. Y yo creo que fue uno de los factores que fue, incluso hubo más visitas a otros lugares que finalmente no prosperaron, y decidieron que estos lugares, los que ya mencionaste, se establecieran, crecieran, y gracias a Dios ahorita son iglesias que siguen manteniéndose fieles al Señor, a la doctrina, y creo que eso ha sido de los factores que hicieron posible que el trabajo misionero en aquel tiempo y el establecimiento posterior de esas iglesias. Y estas misiones, Ciudad Azteca, Progreso Nacional, Agrícola Oriental y Vistahermosa, pues las escuchamos regularmente, ¿no?, en los cultos, oramos por estas misiones. Son misiones muy pues antiguas, son iglesias pues que se formaron, se institucionalizaron pues desde hace muchos años. Acabamos de celebrar nuestro aniversario número 62, y estas pues desde 1985 y antes, ¿verdad? Fue un trabajo que se hizo. Entonces, pues son iglesias que iniciaron como misiones y que son pues de hace muchos años. Gracias. La siguiente pregunta: ¿qué recursos se necesitan aportar para las misiones, por ejemplo, de Coyutla en Veracruz y Tecámac en el Estado de México, para que se establezcan como iglesias en un futuro cercano, pastor? Actualmente tenemos 3 misiones, aunque la misión de Jalostoc está por terminar su trabajo. Tuvimos un plazo de 2 años y está por cumplirse, y luego nos quedan estas 2 misiones, Coyutla, con el proyecto precisamente de ya establecerse y como una iglesia. Entonces nuestro plan precisamente es dejar a los hermanos allá bien equipados con lo que todavía necesiten para quedarse ya como trabajo. De hecho, yo diría los últimos años han estado ellos ya desarrollando sus propios planes de trabajo, lo que nos ha permitido verlos creciendo, estables, y eso nos anima mucho para ir preparando, digamos, el despegue, la independencia, el establecimiento ya como iglesia. Así que estamos por desarrollar este plan de establecer ya como iglesia en Coyutla después de varios años. Y ese es el proyecto específico que tenemos con Coyutla. En el caso de Tecámac es una misión muy particular, realmente ha tenido ya varios años, no ha crecido como tal vez pudiéramos esperar de cualquier misión, ¿verdad? Y se ha concentrado más, los primeros años se ha concentrado más en la familia del obrero, su mamá, su sobrina, pero sí han ido asistiendo más personas, y en los últimos 2 años también hicimos un plan de 2 años como en Jalostoc, y iba a decir la sorpresa, pero no es sorpresa, sino el resultado de esos 2 años ha sido la duplicación de los miembros, de los que asisten.
Entonces eso nos animó mucho para precisamente seguir desarrollando un trabajo en apoyo a nuestro hermano Isaías Plata, que es el obrero. Así que ahora estaremos también ya posteriormente informando a la iglesia, ¿verdad?, del plan que el Señor ha puesto para esta misión, abarcando inclusive más colonias, no solamente Héroes Tecámac, que es la colonia cercana, sino otras más que están por allá, ¿verdad? Entonces, esa sería mi respuesta, Herminio. Claro. Y ahora que estamos hablando de la familia, la siguiente pregunta está relacionada para saber si es indispensable que un obrero esté acompañado por su familia, por su esposo, por sus hijos para trabajar en una misión, como por ejemplo en esta misión de Tecámac, ¿que es indispensable, pastor? Pues precisamente no es indispensable, claro que no. De hecho, nos platican, porque no les digo, no estuvimos en las primeras que mencionamos, Progreso Nacional, la Agrícola Oriental. Aún nuestro pastor Rubén Ortiz formaba parte del equipo misionero que iba a atender esas misiones y estaban solteros, ¿verdad? Entonces, no es indispensable el iniciar una obra misionera, ¿verdad? Obviamente ayuda mucho cuando ya están casados, cuando la esposa puede participar también, atendiendo las mujeres, ¿verdad?, las hermanas que van participando en la misión. Así que de manera ideal, ¿verdad?, estaremos orando porque los obreros, ¿verdad?, vayan con familia ya, inclusive con hijos puede ser, no hay ninguna limitante en ese sentido. Así que lo que el Señor vaya manifestando es lo que estamos preparados para apoyar, ¿verdad? Sí, y entonces oraremos por estas dos misiones, en especial por la de Tecámac, que esa es una petición a la iglesia, orar por estas misiones. Podemos pasar a la pregunta número 4, Toño, porque ya abarcamos la pregunta 3. ¿Cuál es la importancia de traer a familias locales en cada una de las misiones que tenemos en la iglesia, pastor? Precisamente fue uno de los factores que nos hizo fijar plazos para estas dos misiones, para Tecámac y Xalostoc. En el caso de Xalostoc veíamos que en los últimos años, después de la pandemia, asistían principalmente hermanos no vecinos de la localidad. Entonces, pues empezamos a plantearnos el asunto de, bueno, vamos a hacer un esfuerzo en 2 años a ver qué respuesta hay de los vecinos, porque ese es el sentido de una obra, atender a las personas de la localidad. Entonces, así lo hicimos. Y bueno, nuestro hermano Rodrigo Argil nos informó que no, a pesar del trabajo que se hizo de visitar, de tocar puertas, no hubo una respuesta de la localidad. Entonces fue, por eso es que hemos decidido ir cerrando ya esa misión de Xalostoc. Así que, como ven, pues es clave la respuesta de Dios. Recuerdo el pasaje en Corinto, donde Pablo llegaba de Atenas, llegaba un poquito desanimado por la respuesta que había habido en Atenas, muy poquitos, nada más el Areopagita, ¿verdad? Si recuerdan. Y entonces con ese desánimo, en un momento el Señor le dice, sigue predicando aquí, en esta ciudad, en Corinto, porque mucho pueblo tengo. Entonces es una señal de Dios, ¿verdad?, cuando se van convirtiendo personas de la localidad donde nos guía el Señor a establecer una obra. Así que ahí sí es indispensable, ¿verdad? No diríamos de inmediato, sino es un plazo que vamos fijando para ver la respuesta, ¿verdad? La respuesta de Dios, ¿verdad? Así que yo diría esa respuesta para ti. Y estas misiones que hemos estado repasando son misiones que hemos buscado como iglesia, pero también hay algunas que nos llegan, ¿verdad? ¿Y cuál es el sentimiento, la perspectiva que tiene la Secretaría de Misiones sobre aquellas misiones que nos llegan o nos caen, por ejemplo, esta misión de las Huertas, Michoacán? Pues ha sido esa primera etapa del trabajo misionero de nuestra iglesia. A esta etapa sí ha pasado por diferentes circunstancias. Una de ellas fue que de alguna manera
hermanos se acercaron a nosotros y vimos su necesidad para incorporarlos como una misión. Así fue inclusive Coyutla, así fue. Nosotros no enviamos nunca a una persona con la mira de establecer una obra allá en Coyutla, sino que por algunos contactos, ¿verdad?, hablaron con los pastores de aquel tiempo, el hermano Delfino, y se estableció, se tomó la decisión como iglesia. Eso sí, recuerdo esa sesión de negocios donde se aceptó como iglesia tomarla como nuestra misión. La misión de las huertas, lo mismo. Nuestra hermana Anita Seller, ella nació ahí creció y siempre vio el modelo de un misionero que iba y les compartía. Entonces ella cada temporada de escuela bíblica de vacaciones y en Navidad iba, y varios hermanos iban, la acompañaban, íbamos, la acompañábamos. Cuando se formaliza el trabajo de misiones con el pastor Sergio Vázquez como diácono de misiones, ya después pastor de misiones, se tomó el trabajo ya de un campo misionero, porque vimos que no era una misión, sino eran varias poblaciones. Y entonces, digamos, tampoco enviamos nunca un obrero a esa localidad, ¿verdad?, para iniciar un trabajo, sino que Anita, la hermana Anita Seller, presentó la necesidad y se adoptó también. Y así ocurrió también con un intento que hicimos en Querétaro, una misión presbiteriana, fíjense. Entonces dejó de ser, se desligó, digamos, de su compromiso de la iglesia presbiteriana y solicitó, ¿verdad?, que trabajáramos con ellos, de una iglesia bautista. El obrero que estaba ahí se bautizó por inmersión, ¿verdad? Vino aquí para bautizarse y poder ya seguir con el trabajo bautista, pero finalmente tampoco progresó, ¿verdad? Entonces, digamos, han sido circunstancias, ¿verdad?, donde nos llega de alguna manera, como bien dices, ¿verdad?, nos llega. Y entonces todas estas circunstancias pues nos hacen pensar, bueno, nosotros no podremos enviar, ¿verdad? Entonces es lo que, bueno, posteriormente llegamos a eso, ¿verdad? Sí, así es, y como parte de todas estas circunstancias pues hay retos, ¿verdad?, que afrontamos como iglesia. En la misión de Cuernavaca, Morelos, ¿cuáles fueron esos retos por los que tuvimos que pasar y que al final tuvo que cerrarse? Ya dentro del plan de buscar misiones en ciudades cercanas, hubo circunstancias providenciales, diría yo, del Señor, para poder empezar un trabajo en la ciudad de Cuernavaca. Era muy, digamos, creímos, ¿verdad?, nosotros, y así lo vimos durante 3 años. Ya había un hermano que había asistido aquí, que vivía allá, preparado en un seminario. Y aquí nosotros estábamos comenzando con ese proyecto de ciudades cercanas, establecer misiones en ciudades cercanas, y entonces nos conectamos, ¿verdad? Alguien que ya estaba allá, que estaba buscando dónde iba a asistir, asistente solamente, pero con preparación. Entonces hablamos con él, lo fuimos a ver varias veces y establecimos una obra. ¿Verdad? Gracias a Dios con hermanos ya más maduros en la fe, no fueron todos así como iniciando, sino muchos hermanos, ¿verdad?, varios, para hacer una misión inicial, ¿verdad?, que estaba comenzando. Yo diría había 3 hermanos líderes ya, y entonces iba creciendo mucho. Yo pensaba que ya muy pronto también estaban ofrendando fielmente como para sostener inclusive a un obrero. Entonces parecía como que iba a ser de las primeras del proyecto de las ciudades. Finalmente hubo circunstancias tanto familiares de nuestro hermano obrero como de familias que fueron cambiando de domicilio y empezaron a dejar de asistir a la misión. Y entonces pues tomamos la decisión de cerrar, de terminar ese trabajo, ¿verdad? Se fueron yendo las familias les digo, a otras ciudades,
Y la última familia que quedaba, nuestro hermano obrero, ¿verdad?, dijo, ya la coloqué en una iglesia aquí en Cuernavaca. Así que cerramos y bueno, ese fue lo que sucedió, ¿verdad? Los retos que tenemos pintan bien, ¿verdad? Creemos que va bien y por alguna razón el Señor nos muestra otras cosas, ¿verdad? Y pues tenemos que, como veíamos ayer, recuerdan hermanos, que a veces las situaciones no parecen indicar lo que se había planeado, pero el Señor nos lleva también a tomar este tipo de decisiones, ¿verdad? Es mucho trabajo, son mucha mies, pero a veces no terminan, ¿verdad? Por llegar al objetivo. Y bueno, además de los trabajos de las misiones, también hay apoyos a las iglesias, por ejemplo, la de Songozotla en Puebla y Aculcinapa en Veracruz. ¿Cuál es la diferencia entre un trabajo de apoyo a las iglesias y los trabajos en las misiones, pastor? Gracias a Dios, pues los que participamos en la iglesia tenemos contactos con otros hermanos, ¿verdad?, de manera muy diversa, ¿no? Familiares, amigos, otros creyentes. Ustedes saben, o si no, se los compartimos, ¿verdad? Como asociación religiosa, desde el 93 que se estableció la ley de asociaciones religiosas, pues varias iglesias de Veracruz, de Michoacán y de aquí de la ciudad y del Estado de México nos unimos como asociación religiosa y se decidieron hacer primero congresos de pastores para capacitar a los pastores de todas las iglesias, luego se derivó ya a un congreso más de todas las iglesias y ya eran 200 personas que asistían a los congresos cada año en diferentes iglesias. Y entonces se empiezan a establecer contactos, ¿no?, invitaciones, y así fue como tanto no solo en Songozotla, pero en Songozotla se ha llevado ya 3 veces caravanas médicas, médico-evangelísticas, que no nos pertenecen a nosotros, no es una misión, no es una obra de nosotros, pero el apoyo ahí está, lo podemos hacer. Y en el caso de las huertas de la sierra de Aculcinapa, de la misma manera, son 2 misiones de la iglesia de Orizaba, y cuando nos invitan para allá por medio de los congresos, nos invitan a compartir, pues vemos necesidades que podemos atender y se han establecido ahí en las 2 iglesias de Aculcinapa una biblioteca y una ludoteca. Y pues la verdad ha sido de gran bendición, y yo también diría inesperada, bueno, esperada e inesperada, porque muchos niños o van visitantes, como ya lleva varios años la biblioteca sobre todo, entonces van visitantes de otras iglesias, incluso de otros países, y les preguntan a los niños, que ya son jovencitos, ¿no?, algunos de ellos, les preguntan algunas cosas y ven que saben mucho. ¿Y dónde lo han aprendido? No, pues en la biblioteca, ¿verdad? Y entonces, una biblioteca que se preparó con apoyos de toda la iglesia aquí, ¿verdad? Se hizo una recopilación de libros seculares, como cristianos, y eso fue el trabajo. Y entonces, como esos, hay muchos otros, ¿verdad? Apoyos, tanto económicos, ¿verdad? Muchos años estuvimos apoyando a nuestro hermano Jonatán Morales, allá en China también, aunque no era nuestra misión, pero sí estábamos apoyando también constantemente económicamente desde aquí, ¿verdad? Entonces, de esa manera también hay otros apoyos, ¿verdad? Aunque no es nuestra misión, nuestra obra, ¿verdad? Claro. Y con todo esto que hemos platicado, pastor, ¿qué los llevó a desarrollar a la Secretaría de Misiones, a los pastores, a los líderes de nuestra iglesia, este proyecto de misiones en ciudades cercanas a Ciudad de México? Y si me permites agregar un poco más de la pregunta que teníamos, ¿qué nos hace pensar que qué les hace pensar que este proyecto nos va a ayudar cuando hay una necesidad tan fuerte de evangelizar en el proyecto que tenemos ahora de la colonia industrial? ¿Cuál es lo que nosotros pensamos que va a ser el factor que va a ayudar a que este proyecto, junto con el evangelismo que va de la mano en la colonia industrial, vayan de la mano, sean proyectos conjuntos, pero que tengan pues el resultado esperado? Fueron dos situaciones. Como mencioné,
hubo un espacio, aquel tiempo de mucho trabajo misionero, ¿verdad? Al inicio de la iglesia, luego un tiempo en el que estuvimos recibiendo misiones y estuvimos analizando varios factores. La lejanía, digamos que pues teníamos que ir, digo, aunque no es tan lejos realmente Las Huertas, ¿verdad? Michoacán o Coyutla, ¿verdad? Pero era invertir toda una noche para viajar e ir a las misiones. Entonces, pues no era, y no teníamos a alguien, bueno, excepto el hermano Juan de Jesús, que ahí radicaba, ¿verdad? Anita Seller, allá en Las Huertas, pero un varón, digamos, sobre todo en Las Huertas, que pudiera estar haciendo el trabajo ahí. Y entonces, reflexionando, ¿verdad? Bueno, ¿qué cambio tiene que haber para que alguien de aquí de la ciudad se vaya a vivir a una ranchería como Las Huertas, ¿verdad? Excepto alguien que hubiera crecido ahí, como Anita Seller, ¿verdad? Ya lo hizo varios años, o el hermano Juan de Jesús ahí en Coyutla, pero alguien más de aquí de nuestra ciudad, un cambio como ese, habiendo espaciado ya tanto tiempo y tantos años de no hacerlo, ¿verdad? O de no provocar esto, ¿verdad? Entonces iba a ser muy complicado. Eso fue uno de los factores, ¿no? El factor económico, la inversión que se hacía para todos los recursos de bajar, ¿verdad? También nos hizo como que evaluar cómo podemos plantear este trabajo, ¿no? Y el otro factor fue empezar a leer el libro de los Hechos. Bueno, no empezar, pero fijarnos en el modelo que vemos del crecimiento de las misiones en el libro de los Hechos, ¿verdad? Una ruta, ciudades grandes, se establecen iglesias y se sigue a la siguiente ciudad grande. Entonces eso ya nos llamó mucho la atención, ¿verdad? Que pudiéramos en un país como México, con la ciudad aquí, estamos como iglesia en la Ciudad de México, entonces pues tenemos varios rumbos, para el norte como 3, ¿no? Para el sur pues por lo menos 1, hacia Acapulco vamos a decirlo, ¿no? Y al sureste, ¿verdad? Por Puebla. Entonces hay maneras de pensar, ¿verdad? En trabajar en la obra en las siguientes ciudades cercanas a la Ciudad de México. Comentábamos que si hubiéramos tenido, ¿verdad? Si él existiera, si hubiéramos tenido una misión ya, una iglesia en Morelia, hubiéramos podido atender desde ahí a Las Huertas. Si hubiéramos podido tener ya una iglesia en Poza Rica, hubiéramos podido de ahí atender a Coyutla. Entonces, esos fueron lo que nos llevó a desarrollar, digamos, este proyecto, ¿verdad? Claro, y pues bueno, se necesitan muchos obreros para evangelizar la colonia industrial y para salir a las misiones, ¿verdad? ¿Qué características debe tener un hermano y su familia, si es que ya es un hermano casado y con hijos, para poder considerar participar en este proyecto de las misiones y en específico en este plan 2023-2025 de ciudades cercanas a Ciudad de México, que ya platicamos que no es algo reciente, los jóvenes hemos sido invitados recientemente este año, pero es algo que ya se había pues instituido desde años anteriores y que incluso en algunos esbozos, por ejemplo de Cuernavaca, ya se tenía. ¿Cuáles piensas que son esas características, pastor? Pues precisamente… primero creo yo que comprender este plan, este proyecto, ¿verdad? Comprenderlo como iglesia, creo que debemos darlo a conocer mayormente a toda la iglesia para que lo conozca, porque lleva muchas aristas. Por ejemplo, otra vez siguiendo el modelo de Hechos, en el primer viaje misionero organizado, ¿verdad? Pablo, Bernabé, desde Antioquía, decidieron ir a Chipre. Y viendo ahí, pues vemos que Bernabé era de Chipre y seguramente llegaron a la casa de sus familiares, de sus amigos, de sus conocidos, ¿verdad? Y entonces es un factor, buscar en las ciudades cercanas contactos familiares de aquí, de los hermanos que ya asistimos aquí. Nuestros hermanos por allá, Reina y Jorge,
Cuando escucharon eso, luego dijeron, hermanos, nosotros en Pachuca ya podemos irnos, así nos dijeron, ¿verdad? Por ejemplo, ya dice, nosotros tenemos familia allá. Entonces, esa es una de las aristas, ¿no? de lo que como equipo misionero inclusive nos hemos fijado, ¿verdad? Buscar aquí en los hermanos esos contactos, ¿verdad? Que nos permitan ayudas para ir, no quiero utilizar la palabra aterrizar los proyectos, las obras, pero va a ser una gran ayuda, ¿verdad? Para que nos presenten, nos ayuden, nos digan, nos recomienden, ¿verdad? Todos los aspectos que requiere este proyecto, ¿verdad? Claro, y es algo que no solamente le compete a nuestra Secretaría de Misiones, sino a todos como iglesia, y nos hace partícipes de esta misión tan especial que tenemos, ¿no? Y de la gran comisión que tenemos. ¿Cuál sería la diferencia entre las misiones que buscamos instituir en estas ciudades principales cercanas a Ciudad de México, donde ya existen otras iglesias cristianas y en específico otras iglesias bautistas? Tristemente, las iglesias actuales, desde hace las últimas décadas, para no precisar una fecha, pero las últimas décadas, se han extendido maneras de expresar el cristianismo que vemos que no es completamente bíblico, que hay muchas tendencias, no quiero mencionar ninguna en particular, pero eso vemos, que no se apegan a veces de maneras externas, pero que siempre nos van a llevar a lo esencial, a la desviación de lo esencial, ¿verdad? El evangelio, la conversión, el predicar a Cristo. Y ustedes saben, seguramente han escuchado muchos movimientos que crecen. Un hermano de la Sociedad Bíblica dice, la enfermedad que tiene la iglesia actual es alabancitis. Así decía. Y a veces se forman iglesias en torno a un grupo de alabanza, no de una necesidad de una familia o dos o tres familias que quieran conocer la verdad del evangelio, no, sino se forma la familia, ya saben tocar, alguien canta y uno más o menos va a enseñar y se arma toda la batería, las guitarras, el bajo, todos los cables, todos los micrófonos. Ahora ya hasta hay ministerios que ponen pantallas y luces y todo un espectáculo. Entonces, cada vez más, ¿verdad? Vemos que esta tendencia se extiende. Un hermano nos llegó una solicitud de una recomendación a los pastores, nos llegó en Nuevo Laredo, no me acuerdo si en Nuevo Laredo o la que Margarita nos envió esta semana. Y entonces yo me puse a entrar a las páginas del rumbo de las iglesias bautistas solamente. Y solo encontré una de como 7 que llevaban una sana doctrina, una manera tradicional incluso en la alabanza, no tenían batería arriba, una de 7, ¿verdad? Cercanas al domicilio que nos dieron, ¿verdad? Entonces vemos que sigue siendo necesario, hermanos, sigue siendo necesario que como iglesia estemos conscientes de esta situación actual de la iglesia cristiana, de la llamada iglesia cristiana en nuestro país, como para seguir esforzándonos, ¿verdad? Y llevar a cabo este proyecto de las iglesias cercanas, ¿verdad? Creemos nosotros. Claro, la sana doctrina es lo que perseguimos y eso es lo que siempre estaremos buscando, ¿verdad? Por último, pastor, ¿cómo piensas que la tecnología actual, por ejemplo el internet, las redes sociales, que son tan útiles, pueden ayudarnos con el objetivo de establecer misiones cercanas misiones en ciudades cercanas que posteriormente se conviertan en iglesias? Hay maneras, ¿verdad? Hay ya muchas redes sociales que de manera, los que andan en esos medios más de lleno, ¿verdad? Saben que una manera es orgánica, digamos, lo que uno publica y lo que ve a la gente, ¿no? Pero hay maneras de provocar, llegar específicamente a ciertos públicos, a ciertas áreas en determinada ciudad con ciertos perfiles.
Algunos de estas maneras hay que invertir, ¿verdad? Hay un presupuesto, pero es una manera de hacer contactos que tradicionalmente no lo utilizamos, ¿verdad? Pero que seguramente con las nuevas generaciones, ¿verdad?, que le saben mejor, podremos llegar y más rápidamente, ¿verdad?, hacer contacto con la gente que necesita y que el Señor ha puesto ya, ha preparado, pensando otra vez en esa frase, que el Señor nos diga: tengo mucho pueblo en este lugar, ¿verdad? Entonces, creo que sí es algo que podemos utilizar, ¿verdad? Claro, y pensamos que hay mucho pueblo en este país que requiere escuchar la sana doctrina y que utilizar las nuevas tecnologías y todos los recursos que antes no se tenían, pero que ahora se tienen, están al servicio de Dios. Pues te agradezco mucho la participación, Pastor Gustavo, y bueno, vamos a continuar. Adelante. Gracias, Toño, gracias a todos. Si podemos ir a la diapositiva número 3, por favor, Toño. Bueno, como parte de los antecedentes ya platicamos sobre pues las misiones, pero ¿de dónde surge este proyecto de las ciudades cercanas? La Secretaría de Misiones de nuestra iglesia realizó en años anteriores una evaluación de las visitas a misiones relacionadas con los tiempos de traslado, los recursos humanos y materiales que se tenían y el crecimiento de los hermanos tanto en número como en el crecimiento espiritual. Durante el momento en que se hizo esta evaluación se tenían las misiones de Querétaro, que ya comentó el pastor, Coyutla, Las Huertas, Tecámac y Jalostoc, pero bueno, lo que se había identificado es que había muchos retos, como los que vamos a ver en la siguiente diapositiva, visitas muy espaciadas hacia las misiones, visitas que difícilmente podía haber una periodicidad ni se visitaban regularmente, viajes de noche, como ya nos explicó nuestro pastor, y solo aprovechar una parte del sábado y el domingo y regresar, ¿verdad? Eran visitas como express que se tenían y obreros de tiempo muy limitado para aumentar las acciones ministeriales, atender las necesidades de las misiones, principalmente el evangelismo, ¿no? Parte fundamental de una misión. Adelante, hermano Arturo. Perdón, respetuosamente voy a preguntar. Acabas de decir parte fundamental es el evangelismo. Sí. Lo digo con respeto y con dolor. Si la parte fundamental es el evangelismo, ¿qué cimiento tenemos si no llegamos a 10 personas en el ministerio de evangelización, de evangelismo? Háganse un análisis. ¿Quién ha venido cuando menos de los que estamos aquí 5 veces? Yo ya sé quiénes, los conozco porque nos vemos. ¿Cómo podemos pensar en misiones si no tenemos la base? Y lo digo con todo respeto y con dolor, con preocupación. Entiendo ese buen deseo, ese buen sentir, ese buen propósito. Pero si no tenemos la parte fundamental, si no somos capaces de salir aquí, ¿vamos a salir a otra ciudad? Si no podemos venir un sábado al mes, ¿vamos a poder salir a otra ciudad? Yo creo que la parte fundamental, como bien lo dices en el punto, es el evangelismo. Primero que tenemos que trabajar es en evangelismo, fortalecer las bases del evangelismo, hacer un grupo de evangelismo comprometido para pensar en lo demás. Está bien el proyecto, qué bien, pero ¿de qué estamos arrancando? ¿Con quiénes? Claro. Perdón, discúlpenme. Gracias por la pregunta, hermano. Sí, hermanos, déjenme pasar para allá al frente para que me vean. Al final sí vas a estar acá. Exactamente, tenemos que ser realistas en el momento como iglesia estamos, ¿no? Tenemos que ser realistas. Y es una realidad lo que acaba de comentar Arturo, aunque también hemos visto en las últimas semanas, hermanos, el aumento de visitantes a nuestra iglesia. Entonces, el Señor no se detiene por lo que nosotros nos detengamos. Eso es lo que nos anima. Y presentar un proyecto como este no es presentarlo, ya lo hemos presentado a la iglesia, es continuarlo, ¿verdad?
confiando en que estamos haciendo lo que el Señor nos indica, a pesar de lo que nosotros vemos, ¿verdad? Es cierto, como lo mencionamos ayer, un obrero va a ir a hacer a otro lugar lo que está haciendo aquí. No va a empezar a hacerlo, sino... Y por eso, hermanos, cuando se empiece a concretar este proyecto, digamos la primer ciudad, ¿verdad? O la segunda, tomando en cuenta Cuernavaca, ¿verdad? Pero la primera ciudad, ya cerrada Cuernavaca, no quiere decir, hermanos, que yo he pensado inclusive que tal vez con la primera apertura los hermanos vean, ¿verdad? Y quizá las siguientes ciudades se tarden mucho menos que esta primera en abrir. Entonces, mientras tenemos que seguir con el plan, el proyecto, ¿verdad? Y eso es lo que yo he visto, ¿verdad? Han aumentado las conversiones, incluso diría yo, no solo las visitas, sino las conversiones, los bautismos, de manera medida, no, tampoco estamos viendo las grandes cantidades de personas llegando, pero es un inicio y lo hemos evaluado, hermanos, los diáconos, los pastores, reconociendo la condición en la que estamos como iglesia con respecto al evangelismo y también con respecto a las misiones. Pero no nos vamos a detener, ¿verdad? Por eso, vamos a seguir. Así que esa es la respuesta, sí. En eso estamos, ¿verdad? Así estamos. Sin desanimarnos, hermanos, sin desanimarnos. Recordemos nuevamente, y si quieren, ¿verdad? Leer es Hechos 17 y 18, cuando Pablo estaba desanimado por la respuesta en Atenas, ¿verdad? Y cómo el Señor lo animó, ¿verdad? Él lo animó hasta se le presentó en una visión, ¿verdad? Y fue cuando le dijo, mucho pueblo hay en este lugar, ¿verdad? Entonces, hermanos, no nos detenemos, ¿verdad? Seguimos, no nos desanimamos, seguimos, como vamos a ver en las siguientes conferencias, ¿verdad? Las circunstancias nos pueden desanimar, pero seguimos con esa tarea, ¿verdad? Gracias, Arturo. Sí, y personalmente, si te puedo compartir una parte de mi testimonio, pues el estar aquí enfrente de ustedes pues para mí una gran bendición, y el haber conocido de las misiones que yo tanto escuchaba, ¿no? Los domingos, pero no las tenía muy claras cómo eran, cómo se habían formado, ya es una bendición. Yo esperaría que en la próxima conferencia misionera esto esté con el doble o con el triple de nuestros hermanos, porque hoy somos pocos, pero somos los que estamos hoy iniciando, y estoy seguro que el esfuerzo en conjunto con la Secretaría de Evangelismo se va a dar por los que estamos aquí y por los que vendrán después, hermano. Con todo esto que ya platicamos, con los retos que ha habido sobre las misiones, con tanto trabajo que se ha hecho por tantos hermanos, pues lo que se tuvo que hacer fue un replanteamiento de la estrategia, y como ya lo platicó nuestro pastor Gustavo, pues acudió a ¿qué otro lugar mejor que la Biblia? En Hechos, a partir del capítulo 13, solamente les voy a leer el versículo 1 y 2. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando a estos el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, pues, ¿qué se observó en la Biblia? Como vemos en la siguiente diapositiva, pues que el equipo misionero de Pablo, Bernabé y Juan Marcos fueron a ciudades cercanas y siguiendo las rutas principales a las siguientes ciudades. También que el equipo misionero pues estaba integrado por Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, pero podemos ponerle el nombre que ustedes quieran: Arturo, Frida, los nombres que estamos aquí podemos intercambiarlos por estos grandes hombres de la Biblia. Y también se identificó que en las primeras ciudades se tenían conocidos, tal vez familiares, pues Saulo era de Tarso de Cilicia y Bernabé de Chipre. Se predicaba en las sinagogas, en las calles y en las plazas, y primero se establecían misiones, luego el liderazgo, y después confirmaban a los creyentes. A partir de las iglesias en las ciudades grandes alcanzaban a poblaciones más pequeñas y a zonas rurales, que es parte del objetivo que tenemos. Nuestro plan principal sobre las ciudades pues se enfoca a que a partir de nuestra iglesia en la Ciudad de México
con la ayuda de Dios, se decidió evaluar a las ciudades grandes más cercanas en las rutas principales y se han identificado 5 ciudades: Querétaro, Toluca, Pachuca, Puebla y Cuernavaca. A lo anterior se le ha llamado el Plan 2023-2025. ¿Y cómo se modificó la estrategia? Pues se requiere que se envíen obreros, que se establezcan lugares estratégicos, que se abran estudios bíblicos y discipular también a los habitantes. Establecer misiones en 1, 2 o, con el favor de Dios, en las 5 ciudades, para que en 3 años se puedan preparar líderes locales, es decir, lo que llamaríamos una congregación, para que después en los siguientes 3 años acompañar al liderazgo para que se puedan establecer iglesias. Ese es el objetivo. Las fases del proyecto, pues aquí les presentamos 5 fases. La comunicación, la primera es la investigación, que lo que se ha hecho es investigar a través del internet cuáles son las ciudades o cuáles son los lugares más adecuados para iniciar la obra, cuál es el costo de vida. En ese proceso estamos el equipo de coordinación, en el que participamos algunos integrantes de la Sociedad Timoteo. Estamos en esa fase. Establecer contactos con conocidos de hermanos de nuestra iglesia que residan en dichas ciudades. Aquí es súper importante que sigamos dando a conocer este plan a los demás hermanos. Al final de esta sesión yo les voy a compartir una herramienta que creo que nos puede servir. Después seguirán las visitas a los lugares seleccionados, pues hay que conocer, hay que saber cuáles son las condiciones de esos lugares que se seleccionen. Después viene un análisis y la evaluación de los resultados. Como parte de esas visitas se va a presentar al Consejo de Oficiales los resultados, las propuestas, y se va a determinar la viabilidad y el sostenimiento también de los obreros, para que al final se haga la invitación a los obreros, invitarlos a que oren por estas misiones para definir el perfil del obrero y empezar con la obra. Ahora, la comunicación a nuestra iglesia pues se hará a través de los congresos misioneros, como el de estas sesiones, con temas sobre cómo abrir misiones, cómo saber que tengo el llamado a ser obrero, cómo puedo prepararme para ser obrero si el Señor me llama a las misiones, es necesario abrir más misiones y cuál es el papel de la iglesia en las misiones. Así como en las predicaciones dominicales, como las que tendremos el día de mañana, sobre pasajes del libro de Hechos, en especial a partir del capítulo 13, y de algunos personajes clave en el trabajo de las misiones, como Pablo, Bernabé, Juan Marcos, Silas, Timoteo, Lucas, Aquila y Priscila, Apolos, Tito, entre otros personajes bíblicos. Como parte de un resumen, en la diapositiva número 13, esta es una estrategia de la Secretaría de Misiones de nuestra iglesia que está en marcha. El proyecto Ciudades Cercanas a Ciudad de México está basado en la palabra de Dios y confiamos en que Él es quien nos ha guiado y seguirá haciéndolo a través de las fases restantes del proyecto. La oración es indispensable, hermanos. Les invitamos a orar, y si tienen el deseo de participar, por favor, como obreros, acérquense con la Secretaría de Misiones, con el pastor Luján, y deseamos que este proyecto sea del agrado de Dios y que pueda llegar a buen puerto. Entonces, pues es parte de lo que queremos compartirles en esta primera sesión. Les agradezco mucho su atención y deseo que Dios los bendiga. Sí, si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, adelante. Gracias. No sé si tomaron en cuenta, por ejemplo, el factor de la seguridad para esas ciudades, porque digo, si estando aquí en la Ciudad de México tenemos necesidad de que haya un guardia todos los días, que hay servicio. Ciudades como Cuernavaca o cualquier estado de Morelos pues son un polvorín, ¿no? No sé si hayan considerado esa parte. Y la otra, no sé si lo vayan a tratar en alguna de las otras pláticas, pero creo que algo que hace falta en la iglesia en general, no me lo tomen a mal, es la comunicación. Hasta que no se llegó a este momento de este congreso se sabe algo de las misiones, pero en general no se sabe qué está pasando con las misiones. No sabemos como iglesia cuántas personas asisten, qué se hace, en fin. Entonces creo que también hace falta esa parte de fortalecer la comunicación, digo en general, ¿no?, de las secretarías, etcétera. Entonces creo que en esta parte de las misiones valdría la pena que reconfiguraran para tener un esquema más sólido y proactivo de comunicación. Claro.
Muchas gracias, Jorge. Creo que es muy valiosa la participación. Creo que sí, ahorita, bueno, aquí está el pastor David también. Quizá, ¿verdad?, desarrollar la comunicación, ¿verdad?, no solo de, se me ocurre ahorita, no solo de las misiones, sino de, como bien dices, de otras secretarías. Creo que es algo que vamos a tomar en cuenta, de verdad, Jorge, yo lo reflexioné ahorita. En cuanto a la seguridad, miren, hermanos, vimos ayer, ¿verdad?, bueno, antes de comentarlo, hubo momentos de peligro en el trabajo de misiones de la iglesia en general, en diferentes grados, A veces hubo enfermedad en momentos así, estando allá en la misión, fuerte. A veces accidentes leves, ¿verdad? También. Pero recuerdo, el pastor Sergio nos platicó en una ocasión que con palos, ¿verdad?, en el Estado de México, no recuerdo la población, pero siempre habrá ese riesgo, hermano, siempre habrá ese riesgo. En algunos momentos en Jalostoc hubo también testimonios de hermanos que pasaron, de hermanas que pasaron esa experiencia. Bueno, respecto a la seguridad, hubo ocasiones en que nosotros, cuando íbamos a Coyutla, llegábamos a las 5 de la mañana, 5:30, y hubo ocasiones en que fuimos detenidos porque estaban llenos de soldados y policías y todo, pero el Señor siempre estuvo con nosotros. A ninguno de los muchachos, y no eran poquitos, éramos un camión entero el que llegábamos allá, y nunca, ni los policías ni los soldados, nunca nos dijeron nada, al contrario, nos repellaban a la pared, y ellos nos iban escoltando hasta donde nosotros íbamos, ¿sí? Entonces es algo latente, sí, va a ser algo latente, pero pues a Pablo cuántas cosas no le hicieron, ¿verdad? Así que pues tenemos que estar dispuestos, ¿verdad?, a eso y más, ¿verdad? Y si me permiten a mí el comentario, yo también pensaba en eso y era algo de lo que platicaba en la primera sesión que tuvimos, pero bueno, no podemos tener miedo. Sabemos que el clima de inseguridad en nuestro país es muy complicado en todos los estados, ¿verdad? Y en los del norte, en los del sur, no hay ninguno que se salve, pero yo creo que este cambio en la estrategia, esta reconfiguración hacia las ciudades, creo que puede beneficiar más hacia los poblados, porque escuchamos mucho de las autodefensas, de los problemas en muchas zonas que son no de las ciudades, en Taxco, en Morelos, en muchos poblados, en muchos lugares, pero aquí la estrategia es ir a las ciudades, ¿verdad, pastor? Entonces yo creo que eso puede facilitar un poco desde que encontrar todos los servicios a los que están acostumbrados los hermanos, desde el Costco hasta las escuelas, todos los servicios que hay, hasta mitigar un poco el riesgo, ¿no? Y además, bueno, pues siempre estamos bajo el amparo de nuestro Padre Celestial, pero creo que eso ayuda junto con este clima actual de inseguridad que está enfocado a las ciudades, ¿sí? Ese es mi punto de vista. Otros dos detalles que me gustaría mencionar en cuanto a este proyecto. Uno es que el cambio de un obrero que ha crecido en la ciudad, trasladarse a otra ciudad muy similar a la manera de vivir que ha llevado, va a ser menos fuerte, digamos, que si tuviera que trasladarse a un pobladito, a un caserío, como en el caso de las huertas, ¿verdad? Entonces, eso ayudaría al establecimiento, a la estabilidad de la familia, del obrero y de la familia. Sería un factor, creo, positivo para este proyecto. El otro es que siendo cercanas las ciudades, tenemos más posibilidad de apoyar rápidamente, vamos a decirlo así, en todos los sentidos, ¿no? Médico, familiar, ¿verdad? De llevar un hermano que den una capacitación, una campaña, más fácil, ¿verdad? Pues trasladarse de estas 5 ciudades, la más lejana quizá Puebla, ¿verdad? 2 horas y media quizá.
Entonces, está bien, en un día podemos ir y venir, ¿no? Entonces, creo que ayuda mucho en este proyecto viéndolo de esa manera. Y el otro factor es que estamos, fíjense hermanos, ustedes también ayúdenos a orar por eso, porque estamos pensando en lugares de las ciudades no de bajos recursos, sino de clase media a media alta. ¿Por qué, hermanos? Porque trabajando ahí, creemos, ¿verdad? Si el Señor prospera esa obra, entonces más pronto se puede establecer como iglesia y puede ayudar a los otros lugares más necesitados, ¿verdad? Económicamente. Que si empezamos en una zona marginal, ¿verdad? Una misión y ¿cuándo esperaremos a que ya se establezca como iglesia y con el plan de seguir por la ruta, ¿verdad? Entonces va a pasar, quizá no pase. Pero buscando una iglesia, una misión, establecerla en una zona así, ¿verdad? No crean, hermanos, desde ahorita se los decimos, no es por discriminar, ¿verdad? Ese es el punto, que también lo vimos en el libro de los Hechos. En varios momentos decía, y mujeres nobles, no pocas, nobles, que podían aportar, ¿verdad? Porque sostienen la obra. Entonces, también en eso vemos el ejemplo bíblico, hermanos. Entonces creemos que por eso el análisis de las ciudades, ¿verdad? Con muchachos que lo saben hacer, ¿verdad? Desde internet, desde aquí, ¿verdad? Para poder enfocarnos ya en lugares más específicos de cada ciudad, ¿verdad? Gracias, hermanos. Sí, gracias. Y les preparamos un formulario que les vamos a compartir. No es necesario que lo llenen ahora porque viene la siguiente conferencia, hermanos. Bueno, ahorita, Toño, les vamos a dar esta hojita para que la lean. Es muy sencillo, es un formulario por si ustedes tienen algún contacto en estas ciudades, pues que empecemos a trabajar. Para nosotros es importante empezar con la obra pronto y saber si hay contactos y si alguien tiene en su deseo participar, que también lo manifieste de esta forma, para que la puedan entregar mañana con algunos de los que estamos en el equipo coordinador o con el pastor Gustavo. Entonces, pues, Toño, adelante. Primero dar gracias a Dios por el proyecto Pastor Gus y el equipo de jóvenes están trabajando. Creo que al menos yo me considero de la vieja escuela de misiones de aquí de la iglesia. Pueden pasar uno. Y veo muchos hermanos nuevos hoy aquí que no veíamos o trabajamos juntos en esas épocas. Y entiendo los comentarios como los de Arturo o algunos otros hermanos con preocupaciones, pero también, hermanos, de verdad, creo que hay que darle gracias a Dios por este cambio que se está haciendo, que es mucho más apegado a la Escritura. Creo que eso es lo que nos debería dar tranquilidad, que se está buscándose un plan conforme a la Escritura, no conforme a necesidades o situaciones humanas que uno podía ver o decir, hay necesidad porque vi a los niños que no tenían tenis y por eso vamos a irnos hasta las huertas, que no está mal apoyar, pero no era lo más sabio. Y con todo este estudio que está haciendo, creo que somos una iglesia, si nos fijamos en dónde venimos, estamos en una zona igual de clase media alta, tenemos más en común. A mí me costó 8 años ir a las huertas para entender un poquito cómo era lo que ellos entendían. Entonces, creo que sí veo que Dios está guiando de una manera diferente. Animar a que sigamos orando por nuestro pastor Gustavo y el equipo de trabajo que están. Creo que vale la pena ver este nuevo giro que está dando. Entendemos que tal vez se nos atravesó pandemia, muchas cosas que nos falta mejorar en comunicación, bien lo dicen algunos hermanos, pero sí animarnos a que veamos lo que sí está haciendo el Señor y a que sí va a haber muchas adversidades, como lo comentaban, pero siempre ha habido y siempre habrá. O sea, yo creo que es yo a veces tenía mucho miedo de ir a Morelia, pues de repente te hace lo normal ya ir, o sea, y no porque estemos tentando o no siendo precavidos, pero el evangelio va a avanzar a pesar de nosotros o con nosotros, y yo creo que qué mejor que la iglesia esté avanzando en esas partes. Creo que tenemos un ejemplo aquí de prudencia, ¿no? Como el guardia. Creo que no es porque hemos tenido un problema, sino estamos tratando de ser prudentes, y yo creo que esa es la diferencia que yo veo en lo que el Señor está haciendo con la iglesia en general, en muchas áreas,
y animar, ¿no?, a que como decía Herminio, ¿no?, esperemos en el siguiente mes, que ya le contamos mañana mismo a los hermanos, oye, ¿por qué no viniste a las misiones? La estamos grabando, vamos a tratar de difundirlo, creo que eso es bueno, pero creo que el trabajo no es del pastor Gustavo y el equipo, es de todos los que estamos aquí y los que Dios nos siga ayudando a entender que la gran comisión tiene que seguir. Y sí entiendo lo que dice Arturo, que tal vez si no venimos a evangelizar, pero ya tenemos un proyecto de evangelismo, y tal vez antes pareciera poco, tal vez ahora, pero de verdad que está cambiando la visión de lo que Dios está dándole a esta iglesia. Y yo creo que eso, animarnos en esa parte, ¿no? Yo creo que eso es lo que sí tenemos que hacer también como iglesia, señalar las cosas que vemos que hacen falta, pero también sí ver lo que el Señor está haciendo, y pues que el Señor lo siga dando sabiduría, Pastor Gus y los muchachos. Gracias, hermanos. El comentario que hice yo fue con el propósito de los que estamos aquí reunidos. Tenemos un compromiso mayor en el área de evangelización, y es un buen momento para exhortar a todos y cada uno de los aquí presentes que tienen ese anhelo, ese deseo, ese corazón, que nos vayamos preparando, que nos vayamos fortaleciendo en esta área, para que cuando salgamos ya tengamos un bagaje, ya tengamos una experiencia, quizás un reforzamiento emocional y mental también, porque los rechazos son muchos en la calle aquí, son demasiados. Yo les aseguro que el 99% de las… les voy a hablar de estadística por las experiencias que hemos tenido miércoles en la mañana, miércoles en la tarde y los sábados, que son los días que puedo venir. Tenemos un 98% de rechazo en cuanto que no nos abren las puertas. De ese 2% restante, el 1% nos escucha. No, perdón, medio punto nos escucha, un punto nos rechaza, y gracias a Dios medio punto escucha y acepta. No es fácil, pero no nos desanima. Estamos convencidos de la labor que tenemos, la responsabilidad que tenemos, el llamado que tenemos, pero sí es desalentador en alguna forma ver la situación en la que vivimos. ¿Saben cuántas personas venimos hoy sábado? Me regresé porque no había más. Me regresé triste a casa porque no hubo con quién salir. Y luego, con todo respeto y amor. Pero gloria a Dios por este grupo que tiene esta disposición para que con humildad y amor nos organicemos, y pueden entender que tenemos compromisos de trabajo, otro tipo de responsabilidades, pero a lo mejor el sábado nos podemos adocar, y si no podemos el sábado en la mañana, en la tarde, pero organizarnos y empezar a trabajar para compactar, para fortalecer el grupo, y que de este grupo yo les aseguro que entonces se va a tomar conciencia, y Dios va a levantar esos obreros, se va a ver la convicción, se va a ver la voluntad de Dios en esas personas que van a ser movidas a más. Pero debemos de iniciar, y lo digo con todo respeto, hermanos, lo que busco es que esto funcione de maravilla. Muy bien. Bueno, pues… Gracias, hermanos. Gracias. Sí, hermano Alejandro. Buenas noches. Yo sé que no es tema, pero me gustaría dar un testimonio con respecto a la predicación. En mi trabajo yo le hablaba muchas veces a mis compañeros, y de 100 todos me ignoraron. Pero llegó un momento cuando a una persona yo le hablé de la palabra, me rechazó y me decía que ella no era para estas cosas. Pero ella visitaba muy seguido a sus familiares a Cuernavaca. En una ocasión compró un carro del año y venía su hermano por ella, por esta compañera, venía por ella a México para llevarla a Cuernavaca cuando había vacaciones. En eso ella aprendió supuestamente a manejar. De regreso a México tenía su bebé 3 meses. Tenía como 3, 4 meses su bebé. Entonces tuvo un accidente. Encontró un bache, el carro giró así y luego dio doble vuelta y cayó en un travesaño con un árbol
chocó el bebé, no le puso la camisa, el cinturón de seguridad porque le acababa de dar de comer, entonces si se lo doy, empezaba a vomitar, entonces lo dejó así, pero se le atraviesa el bache y le pasa el accidente. El niño estuvo en coma 8 días y a los 8 días falleció y a ella no le pasó nada. Entonces me habla, eso fue un viernes, a los 8 días me habla, me dice, no, y es que falleció su hijo de Cintia. El lunes siguiente me habla por teléfono desde Acapulco, le habló a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas y me dice el director, dice, oye, te hablan de Acapulco. ¿Quién? Dice, Cintia. Me quedé sorprendido porque dije, ¿de qué? Pues ¿qué le pasa si está ahorita pasando una pena muy difícil? Y agarra y me dice, oye Alejandro, te quiero dar una noticia, estoy contenta en estos momentos. Y yo le decía, ¿cómo si acaba de perder a su bebé? ¿Cómo va a estar contenta? Entonces ya me explicó, dice, es que en estos momentos estoy enterrando a mi hijo y acabo de aceptar a Jesucristo en mi corazón. Eso quiere decir que cuando se sale a predicar, se comparte la palabra, la semillita quedó plantada. Porque a veces nosotros salimos con una mentalidad de que vamos a predicar la palabra y en ese momento van a aceptar, o si vamos a visitar a 100 personas y de esas 100, dice, por lo menos que acepten 1 o 2, ya la hicimos. Pero Dios tiene su tiempo y su momento. Yo me quedé sorprendido, digo, ¿cómo es posible que ella esté contenta si está enterrando a su bebé? Pero lo que más me animó fue cuando me dijo, acabo de aceptar a Cristo como mi Salvador. Es un testimonio fuerte, que yo cuando lo recuerdo, me duele porque siempre le compartía y siempre me decía, ¿sabes qué, Alejandro? Yo no sirvo para eso. Mis metas son otras cosas. Pero ¿cómo se le quedó en la mente lo que yo le decía, lo que le platicaba? Entonces, yo les animo a que no lo sientan como un desánimo, sino Dios sabe en qué momento va a actuar. Yo lo digo como testimonio, cada que me recuerdo lo siento, ¿no? Demos paso, pues, hermanos, a la primera conferencia. Bueno, la primera sesión fue la presentación. Ahora recibimos a nuestro hermano Isaí Acosta. Adelante, Isaí.